Muy pero muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Debate Hoy, The Night Show. The Night Show, exactamente. ¿Cómo está, compañero? Estamos al aire ya para hacer le ponemos el mudo. Ahí, Esta nueva transmisión que trae dos invitados muy especiales, también una pequeña cobertura de lo que sucedió en el día y demás. Un programa bastante copado hoy. Sí, creo que los que venimos teniendo estos últimos miércoles, creo que es uno de los más cargados de todos, porque primero, dos entrevistados. No sé si los querés dar a conocer o al menos querés ir adelantando quiénes son. Hablemos un poco de los temas que vamos a tocar y después Dale. los presentamos, ¿te parece? Bueno, Dale. vamos a estar hablando un poco con nuestro primer invitado sobre qué es la política acá en la ciudad, cuáles son sus pilares fundamentales en lo que fue su mandato. Ajá. Que no quiero decir mucho para que no se queme. Y también nuestro segundo invitado, vamos a estar hablando un poco de todo lo que es el ecosistema blockchain, un poco de educación descentralizada. Estuvo teniendo un poco de participación, o tratando por lo menos de que haya una participación política en Salta, justamente para darle un empuje a esta educación tecnológica, blockchain y demás. Y se contextualiza muy bien con lo que fue la noticia, si no me equivoco, que fue el lunes, de la evaluación que hizo la UNESCO, de los resultados de la evaluación que Mínimos históricos, básicamente. Y sí, que con respecto al promedio regional dio uno de los peores registros desde que se está evaluando, así que va a ser muy interesante poder charlar con él, pero además, como siempre, como tenemos todos los miércoles, tenemos nuestra sección de repaso tanto político como económico financiero, en el cual tratamos un tema específico y lo desarrollamos un poco más, pero también Sí, descontracturado. mucho más tranca, respetando el flow de que son las 8 de la noche. Le agradecemos a todas las personas que están viendo actualmente. Y nada, justamente la idea de esto es plantear un debate, charlarlo, que ustedes puedan participar desde el chat y nosotros darle la voz, plantear las dudas y que bueno, tratar de encontrar alguna tesis. Sí, y por último, para la frutillita del postre, vamos a estar repasando la política en redes sociales. En este caso, vamos a ver un poco el prontuario de tweets que tiene alguien que es fundamental en la política argentina hoy en día. Yo creo una participación picante antes de ser Yo creo que no vamos a ver demasiado, no lo vamos a adelantar ahora. Lo que sí vamos a adelantar es a quien vamos a estar charlando ahora, que es Eugenio Casieres. Eugenio, si querés. Flamante diputado de la ciudad de Buenos Aires. Dos años de mandato. Salvo que renuncia ahora, cosa de no 2 creer. años de mandato. A mí me gustaría cambiar un poco, me gustaría sentarme en el lugar Tienes que de... respetar el Ok. orden de Me gustaría que trate bien el invitado y Te me estoy sentarme tratando a mí. bien. La política. lo que es el ego, lo que es el ego de los periodistas. Ya se queda comprobado Y, esto. somos medio golotas, no te voy a mentir. El ego de los periodistas. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que contento con lo que viene. Me parece que se abre un poco el escenario político, así que bien, contento. Se viene una legislatura, tal vez, digo, siempre fue un escenario bastante monótono, con la mayoría que suele tener, vamos juntos por el cambio. ¿Crees que ahora un poquito con los resultados de las elecciones pasadas eso puede cambiar, al menos un poquito, para hacer más interesante el debate? Puede cambiar, va a cambiar, y aparte, como es habitual de cara a las elecciones presidenciales, todos los parlamentos empiezan a rugir, ¿viste? O sea, cuando faltan 4 años para elegir presidente, cualquier parlamento es mucho más fácil de acomodar. Ahora, cuando empiezan las sucesiones y los candidatos, bla, bla, digo, empiezan a haber tensiones naturales, digo, no quiero empezar, pero digo, como sabemos, la coalición de Cambiemos es una coalición integrada por muchos partidos, por muchos sectores, y eso va a hacer que haya, creo, a mí me parece, alguna inestabilidad en ese bloque, Ok. lo que va a hacer que tenga un poquito más de juego toda la legislatura. Ahora, te estuvimos viendo, al menos en lo que fue este año más que nada, también el año pasado, pero... ¿Cómo me vieron? ¿Bien? Te vimos ahí tuiteando, bastante activo en redes sociales, Sí. tanto en Twitter como en Instagram. Pegando, tirando palos. Después en el recinto cada tanto, ¿viste? Como se puede. Ah, mirá. No, digo porque Gracias, cada tanto se Julián. hacen sesiones. Gracias, Julián, por tu aporte. No, Fue difícil trabajar justamente legislando en medio de una pandemia, que fue lo que básicamente cubrió casi todo tu mandato. Y fue una combinación extraña, porque soy un monobloque, hoy sigo siendo un monobloque, y en medio de una pandemia, entonces es como que era extraño, asumí solo, ni alguien cercano en la banca, porque éramos creo de 7 u 8, no me acuerdo cuántos legisladores en todo el recinto, sin referencia yo,
voy a ser un segundo soberbio, tengo algún grado de personalidad con el cual... Claro. Pero era difícil, o sea, fue difícil. Y bueno, la pandemia nos hizo... Me voy a acordar siempre, viste, de las primeras sesiones donde éramos muy pocos, donde había que tomar algunas decisiones difíciles. La fuerza que tiene el bloque mayoritario hace que la decisión era acompañar o no acompañar, no que salga o no salga, pero se votó, por ejemplo, la emergencia sanitaria, hubo algunas votaciones que fueron importantes, digo, la verdad que fueron importantes para un momento importante del mundo. ¿Crees que se colaboró bien, digo, entre los distintos espacios, al menos en los primeros meses Sí, de pandemia? hubo buena... Más allá de las diferencias, digo, ¿eh? Mira, el día yo me acuerdo de momentos muy emblemáticos de la situación de la pandemia. El primero fue cuando se dio a conocer la primera persona con coronavirus, fue alguien de mi despacho, no sé si se acuerdan. Justo no de la legislatura, del país. Apareciste básicamente en todos los portales, diría. Sí, yo no salí en un solo medio, no quería salir en ninguno, hablé con el chico, que no importa, no voy a citar quién fue, pero hablé con este chico, este asesor nuestro, le dije qué quería que hiciera, si quería que aclare algo, había algunas, no soy muy cuidadoso con las palabras, algunas boludeces que se decían en Twitter y etcétera, así que salí a hablar, salí solamente, traté de elegir un medio que sea lo más prolijo, masivo, centrado, recuerdo salí en un programa, no sé, el programa de Fantino, ¿quién? ¿Animales sueltos no fue? Animales sueltos creo que fue, sí, puede ser. Sí. O sea, saliste en los cables de las agencias de noticias y por eso tuviste repercusión. También. Claro, la verdad yo nunca no soy todavía una persona de perfil alto, no me interesa mucho. En ese momento sí me interesó proteger a un chico que es una re buena persona, laburador. Dijeron boludeces en Twitter en ese momento, dije, che, mirá, si vos, ¿qué quieres hacer? Mi recomendación es que mantengas, que nadie sepa quién sos, le digo, te van a estigmatizar de manera boluda. Si querés yo puedo hablar, me están llamando en todos los canales, llaman todo el mundo de funcionarios, todo el mundo me llamó. Venía desacostumbrado de eso, digo. Sí, no, pero yo no tengo problemas de eso, no es que no lo hago porque tenga problemas o no sea bueno desarrollándome en los medios, digo, las veces que he ido siempre me han dicho que lo hago muy bien. Me pasa un poco soberbio, pero me dicen que lo hago bien. Pero en ese momento no era cómodo porque tenía que hablar en una situación donde me parecía muy delicado lo que se comentara. Hablé con no me acuerdo qué cargo tenía la persona, el jefe de comunicación del gobierno de la ciudad. Me dice, che, mirá, mi recomendación es que no hables. Yo le dije, mirá, ¿por qué coincido plenamente en no hablar? Le digo, pero también está pasando esto. Y más o menos consensuamos, yo, mirá, no soy un pibe que hace cualquier cosa, tranquilo, es decir, las cosas me parecen lógicas. Salió bien, la verdad que fue una primera instancia de la pandemia, arrancamos rápido nosotros. Todo el equipo entró en cuarentena bastante antes que el resto de la sociedad argentina, digamos. Y te enfrentaste bastante rápido con el tema. Sí, y después la otra parte fue cuando se decretó la pandemia, o sea, cuando se decretó ¿cómo se dice? El aislamiento. El aislamiento. Al otro día, eso fue un domingo, y el lunes nos juntamos todos los jefes de bloque con Larreta y con Santilli. ¿Cómo estuvo eso? Y fue una reunión de 100% de colaboración. Ya estaba, o sea, no había ningún grado de especulación todavía. Después la especulación empezó a aparecer, como siempre en la política. En ese momento no hubo especulación y fue, bueno, cómo se colabora en esta situación. Hubo algún reclamo, me acuerdo, de la izquierda un poco más fuerte. El resto fue, bueno, cómo se ayuda en esta situación, qué se necesita. La verdad que fue una experiencia, nada, fue como yo estaba asumiendo y a los 2 meses estaba ahí entendiendo un poco lo que estaba pasando. Sí. Che, me gustó mucho la palabra que dijiste recién de colaboración y lo quiero meter un poco en contexto político. Creo que, vamos casi 2 años de cuarentena y recuerdo que en el primer momento la foto de Alberto Fernández con toda la tapa de los diarios, de la misma tapa, y que bueno, también vimos a Larreta, Kicillof y Fernández juntos tratando de liderar la pandemia. Sin embargo, después, si se quiere, desde el inicio de este nuevo periodo de elecciones, como que se separaron, justamente, si se quiere, como para marcar una diferencia política. Ahí se podría decir que hubo cierta manipulación
de las decisiones legislativas o de cómo se mostraban y demás, y se rompió esa colaboración? Me parece que o sea, si hubo manipulación en ese momento. Yo creo que en ese momento no hubo manipulación de nada, fue algo que era sentido común pleno, no había margen para algo distinto. Y después cada uno empezó a hacer su juego político. Es real. Yo creo que en ese momento, me acuerdo que yo veía, no creo 100% en las encuestas de intención de votos, pero sí me parece muy interesante la tendencia de las imágenes de los candidatos, que es algo distinto. Yo me acuerdo que la imagen de Alberto Fernández volaba. Llegó hasta un 80% de 80% imagen de positiva. imagen positiva. Y yo decía, no puede ser esto. Y la de Larreta había crecido un poco, pero se flotaba. Y hablando con gente muy cercana a Larreta, ellos estaban más tranquilos. Dicen, si yo llego a 80% 2 años antes, es una bomba de tiempo, no hay manera de sostener esa imagen. Bueno, de ahí lo vemos. Creo que lo de Alberto Fernández estuvo cruzado por una cuestión natural, no, algo que estaba fuera del alcance de la política, que era una pandemia. Todos sabemos que nadie está preparado para una pandemia, bla, 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 perfecto. Ahora, cometió algunos errores brutales en pandemia, brutales, creo yo. Y por otro lado, esto que decía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que ella no era la dueña de la lapicera la tiene el presidente. Que le dejó su carta recién. Pero como yo le decía a alguien hoy, es como tener un arma en la cintura. Yo tengo un arma, pero si no saco el arma, si yo tengo la lapicera guardada en el bolsillo, es como no tenerla, pues la tengo que tener para usar. Ahora, vos recién hablabas de que después, al principio había una situación inevitable, de incertidumbre inclusive. ¿Qué hice? ¿No querés agua? Agua sí. Me has ofrecido, me han dicho que ustedes trataban muy bien los invitados. Tenemos Seven Up también. No, pero me habían dicho que trataban muy bien los invitados. Veo 3 vasos distintos y agua del dispenser. Entraste muy rápido. A los que estén ahí, quiero saber si piensan como yo que no es la mejor manera de tratar a un invitado. Esto es Twitch, claramente. ¡Ay, tenemos papitas! Papitas Pero hay. qué, mirá cómo te Pero pasa. hay un invitado después que me está mirando como diciendo, me han robado las papitas. ¿Hay para él también? Sí, hay. ¿Hay para él? Y tenemos, es como una lista elegante, viste, que te pedía PlayStation 4. Tenemos una latita de 7-Up, que me la pidió explícitamente, no sé si la podemos traer. No, vos compraste una, yo te pedí 7-Up, me dijiste que tomaste y 7-Up, pero me arreglo con agua, no te preocupes, no quiero. Eso para vos. Sé que para ustedes es muy difícil. No, está bien, no me traes nada, estoy bien, ¿Sabés que se nos sacó el presupuesto? No, mientras... No nos falló la intención, pero sí el presupuesto, cantaba Claro. Drexler. No, vos recién contabas y reflexionabas sobre este tema y decías, ¿no?, que al principio era meramente también una cuestión de supervivencia, digo, no sabíamos la dinámica de lo que era el virus. Y llegó un momento que después todos empezaron a hacer su juego. Ahora, Ajá. ¿cuándo fue el momento que vos al menos percibiste o pensaste en empezar más a hacer tu juego, ¿no? A cuestionar un poquito más, a ver las políticas sobre la pandemia de otra manera? No hubo, mirá, Digo, ¿no hubo sí, hubo un un momento momento, parteagua? hubo un momento. El momento fue, gracias, ya que la trajiste, ¿te mandaron a vos a comprarla? No, fui yo. Decime la verdad, ¿fue él o te mandó a vos? Fue Facu, me lo encontré cuando venía. Todo a pulmón, qué programa humilde. Conductor, qué va, compra, qué sirve. buen programa. Bueno, el momento fue cuando salió el tema de la compra irregular de barbijos. Ok. Ok, sí. Se rompió. O sea, vos con eso rompiste un acuerdo básico que estamos haciendo todos el bien. Vos estás haciendo negocio y yo estoy haciendo el bien. Bueno, te tengo que empezar a controlar más porque ya dejaste de hacer el bien, yo estoy haciendo el bien, te tengo que controlar más. Yo confié que en una situación como esta estamos todos buscando lo mejor para la sociedad y que necesitabas todo el apoyo político, bla, bla, listo, genial. Me equivoqué en confiar en vos. Claro. No está preso el pibe que se quiso afanar la guita de los barbijos. No, y también surgieron también algunas irregularidades a nivel de contratación también acá en la ciudad, que ha tocado. Esto Por fue. ejemplo, eso. Pero los barbijos fue ese. Pero también a nivel de los hoteles. También. Ahora, También los alimentos, ¿te acordás? El ministro de Producción, si no me equivoco. también había- de sobreprecio de alimentos. Sí. Ahora, vos uno de tus proyectos, si no recuerdo mal, era de otorgar facilidades o exenciones a nivel impositivo a distintos comercios. De esos hicimos, no sé, 50 proyectos. ¿Y, ¿Me vas a cómo, contar? y cómo los trató el gobierno? No los trató. No los trató. Raro, porque Después, era algo elemental, si se quiere, en el periodo. de la meses pandemia. después, presentaban proyectos parecidos y terminan saliendo, pero nosotros... Mira, me gustaría si estuviera uno de los chicos acá. Si hubiera uno de los chicos de mi equipo acá, podría ayudar. Ah, estás. No, preguntamos un montón, fuimos a un hotel, hicimos un montón de cosas donde
o sea, fue un hotel donde nos juntamos con la gente de una cámara por el tema de los hoteles que eran los más golpeados, porque hasta el restaurante podía vender por Rappi. Sí, qué guay, sí. Sí. Rappi, digo, alguna de esas marcas. Uy, no, justo el tema de las marcas acá, qué difícil. Se las corta el chivo. No quería nombrar ninguna porque en algún momento va a haber legislación sobre eso. Así que, digo, en ese momento rápidamente nos parecía con sentido común hacer eso. Fueron muy lentos, el gobierno de la ciudad con eso fue muy lento para mí, muy lento. Después lo hizo, pero muy lento. De hecho, si vos te fijás, seguimos presentando cosas porque muchos sectores era mitad de este año, seguían muy golpeados y habían puesto todos sus ahorros. O sea, el tipo que sobrevivió a la pandemia no sobrevivió con superávit. Claro, reventó su capitalización. Claro, reventó lo que tenía. Entonces, nos parecía que había que hacer eso. Después presentamos este año con Cusipa un proyecto copado para el tema de aquellos que van a abrir un local, una pyme, o sea, darles sus ventajas para que pueda la gente volver a activar, digo, en la capital Bueno, federal. María Eugenia Vidal proponía eso, ¿no? No sé si se habrá agarrado de vos. Lo podemos buscar cuándo presentamos el proyecto? Le preguntan a uno de los chicos. Quiero decir cuándo lo presentamos nosotros. El proyecto con Cusipa lo presentamos, ¿no? Fue en mayo del año pasado. No, este año. Ah, este año con Cusipa fue en mayo, por ahí. Mayo, abril. Ok. No, lo presentamos antes y después María Eugenia Vidal lo plantea en la campaña, o sea que campaña, cuando sí. asuma va un día, flaco, ya no tiene más ganas la gente, o sea, no, Claro. ¿entendés? Y por un lado pasamos por todas las medidas que ayudan a los comercios y emprendimientos que se vieron afectados por la pandemia, pero hay un proyecto que vos lo tratás bastante en tus redes sociales que es Alcohol Cero. Al menos un tema que siento que te interpela también bastante. Es raro eso que te interpela, no tengo problema con el alcohol, te digo por las dudas, pero... No, Es más, yo pregunté a la gente si vos tomabas alcohol o algo, porque yo te pregunté si querías birra primero, una cerveza, y me dijiste 7-Up. No, yo no tomo muy de vez en cuando una media whisky en mi casa tranquilo, viene algún amigo, me gusta, tomo muy poco alcohol, muy poco, en otra época cuando era más joven tomaba bastante más, como Sí. es común, Claro. hoy tiendo a no tomar alcohol, pero no, nunca, y tampoco tuve ojalá que tampoco pase, ¿no? Pero no he tenido cercanos, sí tuve un accidente fatal en la familia, pero no en condiciones de haber consumido alcohol, pero me parece que tiene que ver con el sentido común. De vuelta, estamos en una ciudad donde, bueno, no por mérito de este gobierno, porque si no todo es mérito de este gobierno, digo, lo que nos vende el ministro de Transporte, que para mí es un muy mal ministro, a mi Hay que usarlo criterio, bastante en Twitter. El de la ciudad, de la ciudad, Juanjo Méndez. me parece un mal ministro, un mentiroso. Sacando eso, la ciudad, la realidad es que podrías perfectamente consumir alcohol y no tener que manejar. O sea, no tenés que atravesar 250 kilómetros para llegar a tu casa, o estás en el medio de la selva y... No, mirá, acá te parás cualquier esquina en un colectivo, o sea... Bueno, a ver, yo ayer nada que ver, meto la referencia, pero ayer me tomé unas birras acá en San Telmo y me tomé el 152 y en Claro. menos de una hora estaba en Núñez. Entonces, de alguna manera es bastante aplicable. Después, lo que tiene como lo fundamental es, nadie tiene la capacidad de manejar alcoholizado, primera instancia. Segunda instancia es, te ponen un límite para saber cuándo puedes manejar y no, y la realidad es que nadie que empieza a consumir alcohol tiene la capacidad de determinar ese límite y frenar en ese límite. Sí. O sea, todos cuando empezamos a tomar alcohol tenemos ganas de seguir tomando alcohol, y entonces, ¿por qué no hacerlo del alcohol cero? ¿Y en qué estado está ese proyecto? Porque en algún momento lo habrás presentado, pero no tomó estado legislativo. ¿Y quién...? Te respondiste solo. Pero digo... No avanzó en la No fue comisión. tratado directamente. No fue O tratado. sea, básicamente presentar un proyecto como monobloque o como bloque en minoría, hoy en día no garantiza, es casi un sinónimo de que no se presente. Exactamente. Y O sea mañana... que se Sí. trata solamente de lo que presenta, si se quiere, Juntos por el Cambio. Mirá, hay que entender qué significa presentar un proyecto, y hay que entender qué es tratarlo, y hay que entender para qué se hacen las cosas. No puedes presentarlo, pedir que se trate sobre tablas en la sesión y explicar el proyecto, y que no te acompañen, y ahí harías que tenga notoriedad, etcétera. La verdad que
El circuito es la comisión. Y las comisiones, si sos un monobloque, no tenés forma que la traten. Claro. Salvo que negocies algo, que tampoco es el esquema actual el de negociar algo. Suena muy mal negociar en la política. Y negociar algo significa poder estar de acuerdo en acompaño este proyecto, modificaría esta cosa, ¿verdad? Te aceptan tus modificaciones de este proyecto, entonces vos decís que por favor traten el tuyo y hacer como un La circuito. famosa rosca. Ahora, mañana hay una sesión en la legislatura. Digo, no son. Digo, va a ser la última sesión que va a haber. Dale, preguntame, viste que te puse cara, porque te puse cara y me vas a empezar a preguntar que voy a votar mañana y no te van a contestarte, pero dale, No, preguntame, digo, yo me banco todas. ¿Qué todas. opinás que se amontonen todos esos proyectos antes de que sesionen? De que De vayan cambie a la jurar? composición. Claro. Digo, ¿por qué pensás que tal vez se atrasó tanto? ¿Y por qué pensás de eso? ¿Crees que es una Pandemia, buena año idea? electoral, se vencen algunos proyectos, se ven, o sea, hay una mezcla de varias cosas. Ok. Y la realidad es que hoy tiene una composición más favorable que la que van a tener a partir de la nueva composición. ¿Vos Aún te así, afeitás el bigote así todo finito? cada ¿O tanto. te sale así? No, cada tanto, sí. Hablemos de las cosas que le interesan a la gente. Acá la gente dice. Tu bigote le interesa a la gente. No, obviamente no es el que tenía Facundo de Lastiquí, que tenía casi tu barba. Bien. ¿Bigote solo te dejaste? También, parecía el Chapo. Yo lo Chapo hacía Guzmán. mucho. Vamos, Y vos también estabas así, sin barba. lo he hecho. Te queda Y mejor la el barba. bigote también. ¿Te gusta más Y sin ahora la barba? máscara te queda mejor. Con bigote pareces Aníbal Fernández, el que usa bigote. Sí. Aníbal Fernández. Hace un programa de política y no sabe quién es Te Aníbal queda- Fernández. te queda- Estamos todos locos, ¿no? Te queda bien mejor la barba. Estamos todos locos. No, sí sé quién es. No recuerdo si usaba bigote. Sí, usaba. Y Alberto Fernández también. A Schiaretti también. Ah, bueno. Bueno, acá tenemos al. No, al digo, cordobés, soy claro. cordobés, básicamente sé que Schiaretti usaba bigote. ¿Cordobés o salteño según la ocasión? Vamos. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué decía la gente? Juanjo Méndez, desastre total, basta de bicisendas. Tengo que decir algo, yo re banco la bicisenda. Bueno. Yo que, pará. Gracias por todo. No, por ¿Cómo van con la Vicenda? Yo Está vivo en re- Palermo y siempre, incluso vinieron hace pocos amigos de Salta y le Escuchame, decían... ¿cómo haces cuando venís por la bicicenda para esquivar las 200 personas que vienen al lado tuyo en la bicicenda? ¿O venís solo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Agrandar la bicisenda? No, estoy diciendo que vienen 2 personas, o sea, lo usan en toda la capital, lo usan 1000 personas y complica calles que tenían doble mano, ahora tiene una sola. En el resto del mundo... No, pero te veía Pará, una o sea, Pará. Ok, dale. Pará, estaba terminando. En el resto del mundo, la bicicenda retrocedió. Han sacado bicisendas en todo el mundo. Ok. En Argentina estamos poniendo bicicenda. Y acá no se defiende a Méndez. Bueno, pero vos No, tenés acá una- no se defiende nada a Méndez. Yo en esta no coincido, Para mí. Yo banco la bicisenda, ¿Vos personalmente. también? Yo estoy, en esta vez. estoy- De baja debate hoy ahora. Mirá vos, Para bien. mí, no tener bicisendas o facilitar tener 2 carriles en vez de uno es impulsar a que haya autos en las calles. Para mí lo que hay que hacer es desincentivar el uso de autos en las calles y más opciones a nivel de transporte público, inclusive de bicisendas, que me parece una forma de movilizarse en la ciudad mucho más viable que lo que pueden ser de otros modos. Solo te quiero decir una cosa, que hay que entender cuántos se ven beneficiados y cuántos se ven perjudicados a la hora de hacer una política pública. Ok. Pero no lo estás analizando, si se quiere, un poco cerrando el espectro de opciones. Porque ponele en... ¿Vos sos cordobés? ¿Tributás acá? No tributo, pero... Ah, quería saber eso antes de Pará, empezar a hablar. pará. Porque el beneficio te lo tomamos No, de porque todo, yo total. me he tomado el colectivo en la avenida Córdoba y me he demorado 1 hora y media en llegar a mi casa y vivo acá a 4 kilómetros. Entonces, literalmente con la bicicleta llego en 20 minutos. Creo que eso ayuda justamente a descontracturar el tráfico y demás. De vuelta, ¿cuánta gente usa la bicicleta? Esa respuesta se contesta con la cantidad de gente que lo use. Si lo usan 50.000 personas por día o si lo usan 4.000 personas por día. Hay a veces que un justamente cálculo. la oferta, la mayoría Estimula que la gente empiece a usar bicicleta, decís. Claro. Bueno, no pasó porque ya llevamos 10 años de bicicletas y no pasó. Y el otro día veía que planean hacer una bicicenda desde Vicente López, ahí todo por Libertador, hasta Sí. Retiro. Para que fuera pueda más venir el que- intendente, para que el intendente pueda Exactamente, ahora venir. que Claro. nuevo ministro... Eso. Sí. Y ya nos metemos en las últimas dos preguntas. ¿Qué te genera ahora que haya un intendente? Que si bien, Vicente López es aledaño a la Sí. ciudad de Buenos Aires, en cierta manera las dinámicas no son distintas, pero sí que un intendente de Vicente López se venga para acá a tener un Un carguito. ministerio. Un carguito. ¿Un carrito? Como... Esa es falta de respeto.
la verdad nos toman el pelo a todos. No quiero ni hablar del tema. Me parece una falta de respeto total. Ok. Un tipo que es ministro, que es intendente, se va 2 años antes para ver cómo sigue su carrera. Cambian de jurisdicciones como si nada. En cambio es una locura esto. Sí. O sea, no respetan a la gente que representan. Es terrible. Y no es un concejal que un día renunció para irse a trabajar de directores. Son los referentes más importantes del espacio. Tengo En la una- cabeza de la sección electoral, el tipo. Quiero hacer una pregunta en base a No una es solo nota- intendente, no es solo intendente de Vicente López, es la cabeza de la elección electoral. Son los 3 tipos más importantes y en la provincia de Buenos Aires en Cambiemos. Como les sirve venir a Capital, chau, arréglense muchachos, ustedes me votaron, pero yo me voy. De una. Bueno, voy a hacer esta pregunta en base a lo que escribió Julián en Política Hoy, que lo invito a que puedan leer la nota sobre este tema. Que básicamente... ¿Vos la leíste? Sí, obvio. Jorge Macri viene justamente acá a la ciudad para poder volver a ser reelecto en el 2023 como intendente, porque si Porque siguiera... no llega a cumplir los 2 años. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué opinas de eso? A mí, yo la verdad que lo escuché y dije, wow. En un punto es bastante inteligente por parte de Macri, pero al mismo tiempo pensé yo, loco, es... No hay límites, dijiste. Claro, exactamente. No sé, tendría que ver bien el tema de las fechas, eso no lo tengo tan presente. No, o sea, claramente se asume antes del 10 del... Sí, renunció antes que terminen los 2 primeros años. Claro. Exactamente. Me parece o sea, no lo vamos a ver hasta el momento donde se presente o no se presente, porque no lo va a decir, che, hice esta jugadita. Pero si fuera así, sería patético directamente. No, a ver, hay quienes que... Y la realidad es que yo no entiendo cómo la sociedad no se lo condena, ¿no? Digo, yo lo condenaría. A mí lo de Vidal, por ejemplo, me parece una locura. Una mina fue gobernadora, ¿cómo? Sí. Yo a los que le hablaba al pueblo de la provincia, nunca los voy a decepcionar. Ustedes, y terminó jugando en Capital, me parece como una locura a mí. Claro. A mí me parece una locura, lo de Vidal me parece una... Y si se hace candidata a jefe de gobierno, que es lo que se dice que es Podría una ser. locura. Y ahora, planteando lo que te queda de mandato, porque ya van 2 años, ¿cómo esperás estos 2 años que se vienen ahí en la legislatura? Y también tus aspiraciones vos Iba a mismo. hacer la misma pregunta. No, mira, como ven estos 2 años divertidos, mucho más movidos. Ok. Desafortunadamente, me parece que van a ser 2 años duros para toda la política, para el pueblo argentino principalmente, y por carácter transitivo a la política, a nosotros que somos argentinos en primera medida, y en el rol político que nos toca estar en este momento, porque vamos a ver la gente sufriendo. Veo que se va a precipitar la crisis económica, seguro que acá el compañero va a hablar de eso cuando yo me vaya, sabe más que yo, o sabe, pues yo no sé directamente, pero la percepción es esa, hablando con economistas y etcétera, digo, se ve un proceso difícil que no está terminando, sino que me parece que está arrancando, y en lo político hace que se desestabilice todo, y eso va a requerir cualidades para poder trabajar, así que me parece que son años, no son años buenos, pero sí son años movidos. O sea, ¿Y la política cómo se lo tiene que plantear? ¿Con consenso? no, con me parece que la prudencia? política funciona mal, la política, y esto no es personalizarlo ni con este ni con el otro. ¿Por un conjunto de variables o uno La política específico? tiene que funcionar. El rol de la política es que la gente viva mejor. No es representar al partido o ver cómo ganamos elecciones. O sea, el funcionario público, el político, son servidores políticos, no podemos ser seres políticos si no tienen un rol, digamos, pero digo, la persona que tiene la responsabilidad de representar al pueblo, de tomar decisiones por terceros, en este caso, que es la sociedad argentina, digo, su responsabilidad es esa, es representar a esa gente, no ganar elecciones. Digo, si yo tengo una empresa, mi responsabilidad no es salir en la tapa de las revistas para ser famosa, es tener rentabilidad. Digo, cada uno tiene su modelo. Digamos, no comparo el Estado con una empresa, porque es decir, cada uno tiene que entender. El Estado tiene una forma, la empresa tiene otra, el privado tiene otra. El privado, cuando hablo de monotributista, la pyme, cualquier son persona. lógicas distintas. Son lógicas distintas. La lógica del Estado es hacer que la gente viva mejor. Mira, a mí me gusta siempre decir, cuando hablo de esto, es uno cuando piensa en el Ministerio de Desarrollo Social. Yo digo, es un error, la gente no interpreta correctamente. El objetivo del Ministerio de Desarrollo Social, que es la crítica que yo hago a los movimientos sociales, y con esto me voy porque ya veo que están cansados de mí, el objetivo del Ministerio de Desarrollo Social es desaparecer. Okay. ¿Me explico? Sí. Los movimientos sociales tienen que trabajar para desaparecer, para no ser necesarios. O sea, el objetivo tiene que ser no ser una necesidad. El Estado tendría que trabajar para... ¿Viste cuando
o Milei, experto, gente, los liberales. Yo no soy liberal, no soy liberal. Provengo del peronismo. Pero coincido mucho con algo que capaz lo expresan de una manera y yo lo expresaría de otra. Hay que achicar el Estado, hay que reducir el Estado. No sé si hay que achicar, hay que reducir el Estado. Capaz no es el momento porque no están las condiciones. No lo sé, no tengo idea. Sí, seguramente sí y estoy de acuerdo a priori. Pero lo más importante es que el Estado tiene que entender que su rol es achicarse. Es intervenir lo menos posible y ser lo menos necesario posible. El Estado tiene que plantearse eso. ¿Cómo hago para hacer lo menos necesario posible para la sociedad y que la sociedad se desarrolle sin necesitarme? A mí, empresario, funcionario, político, como lo quieran definir. Buen recorte para Twitter esa parte. ¿Te gustó? Está bueno. Ya estaba pensando. Bueno, pero sí, no sé, no lo había pensado nunca, se me está ocurriendo ahora, así que Ahí va. vale doble. Pero, de verdad, me parece que el desafío, ¿por qué funciona mal la política? Es porque los políticos, incluyéndome, no interpretamos correctamente cuál es nuestra responsabilidad. ¿Para qué estamos sentados ahí? Capaz, si te podés abstraer un rato, lo entendés. Pero después, de vuelta a la vorágine, te va llevando a un lugar donde vos te perdés y te perdés y te perdés. Yo trato de no hacerlo, digo. Pero me gusta no señalar y esconderme, como ellos se pierden, ¿no? Yo digo, si querés, me hago cargo. Pero el gran desafío es ese, es entender que nuestro trabajo es hacer que la gente viva mejor. Ok. Tengo una última pregunta. Dale. Sos una de las nuevas caras de la política, 2 años nada más, enfrente a personas que viven hace 26 años. ¿Qué vas a seguir compitiendo para buscar un nuevo cargo? En pocas palabras. Mira, súper sincero, Sí. no me divirtió y no me gustó ser legislador como fue hasta ahora. Ok. Digo, está buenísimo, soy agradecido a la vida, siempre quise ser legislador. No voy a ser hipócrita porque la gente tipo minimiza cosas que no hay que minimizar. Es lindo todo, pero la realidad es que no le pude transformar a nadie porque no tuve el poder para hacer nada más que acompañar o votar en contra y que no acompañar. Ok. Digo, me quiero ver qué es lo que pasa estos 2 años. Voy a hacer política toda mi vida porque es lo que me gusta, pero no necesariamente desde un lugar, en una banca, en una silla, en un cargo o lo que fuera. Si no tengo poder real, poder real para mí significa tener la capacidad de transformar de verdad, o sea, si no es solamente ocupar un lugar y buscar un trabajito, un sueldito, y la verdad que, como te decía antes, no me parece que sea el lugar del político el buscar un trabajo. O sea, De una. digo, tiene que ser sentir que puede transformar la vida de la gente, y yo, la verdad, estos 2 años no lo sentí, no soy mentiroso, no soy hipócrita. Me encantaría así sentirlo los 2 años que vienen y dentro de 2 años decirte, mato por ser legislador de vuelta porque siento que con esto puedo hacer cosas. Claro. Pero estos 2 años fue muy reducida mi capacidad. Bueno, Eugenio, muchas gracias por venir. ¿Me estás echando? Yo quería hacer un par de preguntas más, pero. no, sí. Ahora cómo me echaban, terrible. Casi media Pero hora, pará. casi media hora de entrevista. ¿Hasta qué hora tiene él? Y unos 50 minutos aproximadamente. Ah, es más interesante él que yo. El tema de la educación. Gracias a Buena todos, entrevista, Gracias, un par de recortes para Twitter. Me gustaría, ¿le podés dejar el lugar del medio a él? Porque él va a hablar de economía y nos interesa mucho. Para todavía no. Vamos a una pequeña pausa. Exactamente. Y ahora volvemos con quien va a ser nuestro próximo entrevistado. Ya venimos. Los esperamos.
Bueno, Facundo fue al baño y como quería esta silla, la vi vacía, tomé la decisión de ocuparla. Estás un poquito más barbudo. Estoy más barbudo. Estoy muy contento porque estamos ante un joven emprendedor. Él nos va a contar la historia. Nada, arranquemos. ¿Se puede saber qué pasó acá? Me despidieron. Te estábamos esperando. Facu, sentate ahí, ahora te llamamos. Está despedido, Pau. Bueno, ahora ¿Qué sí. tal? ¿Cómo andás, bro? ¿Todo bien? Muy bien. Estamos acá con Arturo Grande, Exactamente. emprendedor, innovador digital. Revolucionario de las redes. Apa. Mirá vos te presento. No. Hermosa presentación. Yo creo que nadie se puede presentar mejor que uno mismo en el criterio, y más Arturo, que tiene muchas cosas muy locas, estuvo viviendo afuera, vive gracias al internet básicamente, así que creo que sería mucho más fácil y mejor para vos inclusive si te presentás vos mismo a las redes. De una. Tenés Igual 643 personas mirándote ahora mismo. Fua, un montón. Es re difícil como ponerle una etiqueta a lo que uno hace cuando estás como en constante transformación o viajando, buscando como encontrarte, ¿no? Para mí la palabra emprendedor es muy buena porque abarca muchas cosas que fui haciendo. Estuve 5 años trabajando en el sector social, en AESEC, que es una ONG, viajando un poco por el mundo, haciendo proyectos en Recife, Brasil, Ecuador, Nueva York, Madrid, Barcelona. Y eso fue un poco lo que me impulsó a querer emprender y a buscar un poco materializar ese cambio a través del emprendimiento, ¿no? Recién empatizaba mucho con lo que decía Eugenio de esas ganas de poder realmente transformar, ¿no? De que se vea un impacto real. Sí. Y yo creo que en el emprendimiento hay muchas oportunidades. Está bueno, está muy bueno eso que decís de impacto real. Me podrías haber dejado ese vaso, pero bueno. Esa parte de impacto real, ¿no? De decir, bueno, Eugenio también lo decía, que la política justamente es transformar la vida de las personas, porque si no es buscar un cargo, cobrar un sueldo, que es uno de los más altos del país, y nada más, quedarse con lo poco, no ser eficiente como tenés que ser en el sector privado para no desaparecer. Totalmente. A mí me llamó mucho la atención cuando leía sobre vos, un poco averiguaba. Porque estamos hablando acá, resaltaste lo de emprendedor, pero también yo veo que hablas mucho acerca de una forma de vida más nómade, ¿no? Vivir en distintos lados, como agarrar las experiencias de distintas formas, no asentarse en un lugar. ¿Cuándo fue que empezaste más con ese espíritu de vida, en cierta manera? Y si crees que es algo que también un poco está tomando las riendas de la sociedad, ¿no? No sé cómo lo ves vos también que has viajado. Yo creo que cada vez hay más facilidades y oportunidades para vivir como nómada digital. O sea, yo empiezo gracias a AESE, que estaba estudiando diseño gráfico y me sentía como muy desconectado de todo lo que era la carrera universitaria o la proyección laboral que me iba a dar, digamos, el mundo universitario. Y de repente encuentro una ONG que me manda de intercambio a Brasil, a trabajar en una favela con chicos, en una ONG a poder hacer cosas que no era solamente un trabajo práctico para la facu, sino como agarrar problemáticas reales, una situación real de una ONG sin fondos y empezar a recaudar fondos. Y dije, ¡buah! Es lo que quiero hacer con mi vida. Y aparte el hecho de salir y viajar y estar en Brasil y tener que aprender portugués y ¿no? O sea, moverte en un contexto que no es el tuyo, como creo que eso me abrió mucho la cabeza. Y después ya seguir viajando y conocer otras realidades. Ecuador, a mí me voló la cabeza, tiene la tasa de emprendimiento una de las más altas de Latinoamérica. Mirá. En cantidad de emprendedores. Se estima que 2 de cada 3 personas mayores como intentan de abrir algún emprendimiento en su vida. Pero también tiene una de las tasas de mayor fracaso de empresas, justamente por falta de educación. Y es muy loco como si vos seguís tipo mi viaje o mi camino alrededor de experiencias alrededor del mundo, me fue moldeando muchísimo, mismo llegar a España, quedarme varado en plena pandemia allá en España, sin permisos de trabajo. Qué loco y eso, ¿no? decir, Qué complicado también. Cómo salir adelante, Claro. porque claro, tu familia de acá no te puede mandar un mango por la devaluación de la moneda, que es una locura, o sea, mandás pesos argentinos a Europa y no vale nada. Y
Y de repente me encuentro con la posibilidad de fundar una empresa en Estonia, de ser residente digital en Estonia, que podés operar una empresa de cualquier lugar del mundo, o ser autónomo, emitir facturas de Estonia a cualquier empresa del mundo. Y van apareciendo opciones, digamos, para insertarse en el mercado desde una perspectiva global, y ya cuando me meto en cripto ya explota todo porque es como ya una perspectiva incluso descentralizada, que hay una controversia ahí a nivel política, a nivel Estado, de las regulaciones que está intentando meter el Estado en lo que es criptomonedas, Sí. pero que en un ecosistema DeFi donde todo es descentralizado es muy difícil de regular. Tengo dos preguntas para hacer. Una, primero un dato. Muy interesante lo que dijiste sobre que Ecuador es uno de los países con mayor emprendimiento. Justo hoy leía un artículo que subió Platzi que decía que América Latina en general, países como Argentina, como Ecuador y Colombia, 7 de cada 10 personas prefieren ser emprendedor que ser empleados. Claro. Y si lo comparás en España específicamente, Europa, específicamente España, 3 de cada 10 personas prefieren ser emprendedor que empleados. Y vos decís, uy, qué poco motor de emprendedurismo, ¿no? Pero vamos un poco más a fondo en este estudio y justamente en América Latina hay tanto emprendedurismo porque las condiciones laborales son muy malas. Sí. Entonces una persona prefiere generar su propio entorno de trabajo antes que trabajar bajo condiciones básicamente que o lo que te pagan es muy poco para vivir o no te dan derechos básicos como las vacaciones, hora social o lo que fuere. Y después, justo quiero quedarme con lo último que acabas de decir, que estás tratando de impulsar algo desde el Estado, pero lo quiero relacionar también con cambiar realidades. Vos tenés una academia justamente que está orientada a eso y que también estuviste hace muy poco en Salta, por lo que hablamos bastante por Instagram. Estuviste tratando, si quieres lo vamos a decir en criollo, rompiendo las bolas para que el gobierno de Salta trate de no regalarte nada, pero sí darte un apoyo para llegar a más personas. Básicamente conseguir un salón, no pedía mucho, Sí. para brindar educación de tecnología, criptomonedas y demás. Eso me parece muy interesante, más en un proceso en que el peso está como, no vale nada en el mercado internacional básicamente. Así que me pareció muy copado eso. Y me gustaría saber cómo es esto de tener una academia, buscar un cambio político-tecnológico en una sociedad, la sociedad salteña, que en muchos aspectos está muy atrasada, culturalmente, productivamente, económicamente y demás. Saludo a mi Sí, compañera. igual te digo, Salta. incluso es una cosa que no solamente Salta, es a nivel global, o sea, es un paradigma global el hecho de que el emprendedor, que justamente como vos decías, emprende por necesidad y porque quiere pasar a tener una calidad de vida un poquito mejor, normalmente suele ser el emprendedor que más le cuesta, que menos oportunidades tiene, porque en países como Argentina tenés una presión impositiva gigante que te asfixia a la hora de emprender, y si estás arrancando sin recursos, si no tenés una buena educación para arrancar y validar un producto mínimo viable con poco capital, lo más probable es que te la pegues contra la pared y que tu emprendimiento fracase, digamos. Y un poco, a mí hasta me pasó un poco en Europa de estar fundando esta empresa de educación online en Estonia y arrancar con capital mío de base para constituir la empresa, para pagar la gestora en Estonia y no tener recursos y no encontrar un ecosistema que te acompañe, digamos. Y era por ahí tan grande la frustración de decir, che, estoy pagando mis impuestos en Estonia y tengo una carga impositiva grande igual, más allá de estar registrado en Estonia, y que si tenía mis educadores también tenía que hacer un contrato como freelancer y me tenían que facturar y te pones a pensar en la cantidad de plata que se va, digamos, en estas transacciones financieras. Sí. Y es muy difícil arrancar sin recursos. Claro. Cuando no tenés una espalda, un inversor grande. Y lo que te da el mundo cripto es que te da oportunidades para hacer eso, más de la filosofía de la descentralización, donde todas las personas que participan de una DAO de alguna forma son dueños, de alguna forma también tienen gobernabilidad a través de un token, de un proyecto. Y te da un paradigma de arrancar a emprender prácticamente sin recursos, sin costos fijos, y que cuando yo empecé a entender todo esto dije,
Listo, me voy a Salta. Total, el token lo puedo largar desde cualquier lugar del mundo. O sea, puedo reducir mis costos fijos de vida incluso al mínimo, reinvertir todo lo que voy ganando, hacer crecer este proyecto y empezar a traer un poco de educación financiera a Salta, Argentina, que prácticamente no tenemos educación financiera. O sea, recién me daba gracia porque Eugenio me presentaba como economista y yo me quedé como... pero porque no, yo estudié diseño gráfico y no sabía de números, de plata, de gestionar. Claro, acá saber de números te asocia en cierta manera a ser economista. Exactamente. Pero es una locura, o sea, es como educación financiera, te tenían que enseñar en la escuela. Y hoy vos tenés diputados que te sentás a charlar un poquito, no sé, te preguntan en qué está basado la cripto. Claro. Y le decís, bueno, ¿en qué está basado el dólar? No tiene ni idea. O sea, ¿en qué está respaldado el dólar como moneda? No tiene ni idea. No tiene respaldo básicamente, pero... Exacto. Pero porque te dicen, bueno, por una bóveda con oro, no, del 71 que eso no pasa. O no sé, los medios todo el tiempo diciendo, no, subió el dólar, techo histórico, sí. Se devaluó el peso argentino, por eso sube el valor del dólar para nosotros, pero el dólar, la impresión de dólares que hubo en 2020 es de más del 20%. Entonces, o sea, cuando te pones a pensar, digamos, hacia dónde está yendo la economía del dólar y la economía mundial, donde cada vez tienen menor confianza, digamos, como moneda, y tenés otras opciones como el Bitcoin, que es un recurso escaso, que cada vez como se va apreciando más y que sí es volátil, pero que en el long term como que se va a apreciar como recurso, cosas muy básicas que vos decís, Santi Siri, que es un emprendedor y referente del mundo cripto, hace 7 años dijo en una nota en Infobae, pongamos un 1% de la reserva nacional en Bitcoin hace 7 años. Vos imaginate lo que sería Argentina ahora si hubiéramos puesto 15 millones en Bitcoin. Hace 2 años el Bitcoin estaba a $100.000. Ahora está en $58.000, como para que te des una idea. Pero por eso te digo, o sea, y son cuestiones que vos decís, no tiene nada de sentido que no haya un político con 2 dedos de frente viendo estas oportunidades de incorporar lo que es inteligencia financiera a lo que es la gestión de nuestros recursos, porque al final del día, los impuestos que pagamos todos nosotros, la reserva, es plata nuestra. O sea, y lo que se hace con esa reserva, tendrían que también tener en cuenta la opinión de toda la gente, ¿no? Porque al final es plata de todos. Y si hace, no sé, 20 años o tantos años, yo te pongo el ejemplo, hagamos del Estado, hagamos de cuenta que el Estado es un gestor y nosotros somos los inversores del Estado. Si vos hace tantos años venís perdiendo plata todos los años y cada vez lo que estás gestionando va para mal, yo como inversor, ¿qué hago? Te echo y pongo otro tipo que maneje bien la plata y que me haga crecer. Bueno, eso hablábamos. Comparto 100%, la verdad que mi visión es 100% igual, capaz. No sé si vos bancás esa también. Pero algo que hablábamos, no recuerdo si fue el lunes o el viernes pasado, en nuestro debate hoy, pero más informativo, al mediodía, que justamente, a ver, las criptomonedas dan total libertad a las personas de su dinero y demás, pero ponen en un jaque muy heavy a los poderes políticos. Hillary Clinton salió justamente a pedirle a Joe Biden que intervenga a las criptomonedas porque están poniendo en peligro al dólar de perder su soberanía a nivel mundial. El viernes lo hablamos. ¿El viernes? Bien, viernes de la semana pasada. Claro. Salió Xi Jinping también a prohibir las transacciones en... ¿Dije bien el nombre? ¿Es así? Sí, más o menos. Las transacciones de Bitcoin en China. A Bukele lo están... ¿Lo dije bien ese? Lo están matando. Lo están matando justamente por legalizar como moneda de circulación legal al Bitcoin. O sea, yo creo que si nos vamos a términos económicos, que aceptar la interferencia de las criptomonedas, del Bitcoin específicamente, en las economías internacionales es poner en jaque a los estados soberanos porque literalmente le sacan la posibilidad de poder emitir dinero y bueno, manejar la política como quieran. Sí, pero más allá de que el Estado lo acepte o no lo acepte, ya llega un punto en el cual en el ecosistema cripto da igual lo que haga el Estado, porque los únicos que salen perjudicados por estas regulaciones que van a intentar de poner es la empresa nacional. Ese broker nacional que vos vas y comprás cripto a un broker. Bueno, y en cierta manera no es a la Argentina un cierto potencial en lo cripto,
Digo, lo vemos en la devaluación de la moneda, vemos carteles en la calle con una nueva tarjeta, Lemon Cash. la Lemon. Y bueno, No se pero- podía Ah, recordar eso. la Lemon Card, Cash, lo que sea. Digo, ante la necesidad, ¿no crees que nace una oportunidad más que nada en los habitantes de Argentina que viven la crisis todos los días? Totalmente, o sea, Argentina tiene el FODA perfecto Mm. para ser potencia en cripto y de hecho ya lo es. Eso O sea, estaba si por vos decir. ves tipo... ¿Es potencia el cripto? Bueno, totalmente. él lo sabe mejor que yo, pero creo que el capital humano tecnológico de Argentina es uno de los mejores del mundo. Exactamente, o sea, si vos haces el FODA, ¿no? Es un concepto de emprendimiento, empresarial. Antes de arrancar una empresa, vos analizás fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Y Argentina tiene el FODA perfecto. Porque tipo, tiene toda la presión impositiva que te asfixia, que te lleva a buscar, digamos, otro sistema en el cual poder, digamos, intercambiar valor a través de criptomonedas. Ujú. Tenés el talento tech más barato del mundo y uno de los más capacitados. Entonces eso hace que hay un gran porcentaje de la población muy grande que tiene una necesidad muy grande de, digamos, que operar, digamos, fuera de un sistema oficial donde no pueden llegar a fin de mes, donde tenés números de pobreza que son alarmantes. O sea, está bien, uno se puede medir según diferentes tipos de encuestas, si tomás en cuenta INDEC o los análisis de Universidad Católica, que sé que son multidimensionales, pero si solamente te fijas en ingresos y no tenés en cuenta factores multidimensionales, o sea, se habla de un 50% de la pobreza y de que podría llegar a seguir creciendo a un 70% en los próximos años, digamos. Si uno se fija en los déciles, una persona que gana 80.000 pesos, que es el décil 10, Es la más tiene el sueldo más alto. digo, está en el mismo, bueno, el décil igual 10 es hasta 800.000 pesos, pero digo, entraría dentro de la misma categoría que Bulgeroni, Sí. Marco Galperín, que un CEO de acá de una farmacéutica. Digo, alguien que gana 80.000 pesos, que es un sueldo bueno, pero Sí, que tampoco hasta te ahí. alcanza a vivir tan bien en Cava, ¿no? No, y que Digo, te pasa mucha gente un conocida alquiler que de te 3 dice... ambientes, está lo mismo. el Exactamente. otro día me juntaba con una amiga y me decía, no quiero ganar más plata en mi trabajo, porque si gano más plata voy a Paga terminar ganancia. ganando menos Claro, paga ganancia. por los impuestos que voy a pagar. Entonces, eso es una locura. O sea, que un joven se tenga que limitar, digamos, de alguna forma su crecimiento, su potencia profesional, digamos, dentro de una empresa porque no quiere ganar menos plata, no tiene nada de sentido, por ningún lado por donde lo mires. Y cosa que yo me senté con algunos políticos de Salta, que no tengo intención de dar nombre porque no me interesa personalizar, pero a tantear, digamos, como cómo estaba el contexto político allá en Salta y cómo estaban considerando el tema de incluir, digamos, esto. No te digo implementarlo ya este año, pero al menos que entre en agenda de conversación el tema blockchain, el tema cripto. Hoy por hoy, no sé, metiéndote a UBI, que es la renta básica universal creada por Lo Santi tratamos Siri, acá hace unos 2 o 3 debates hoy. Sí. podés ganar más que con una jubilación de promedio de Argentina, que son 25.000 pesos. Hoy UBI te está pagando $200 al mes prácticamente. Exactamente. Y solamente hay 10.000 personas en UBI. Y vos decís, no puede ser que no haya más gente como divulgando estas oportunidades de generar un ingreso extra a través de criptomonedas. Acá le hemos Acá. hecho, acá le hemos hecho. Acá muy fuerte, estoy haciendo una evangelización Por básicamente. favor, pero me encanta, pero porque es eso, o sea, yo llego a un punto en el cual a nivel personal, como ya tengo cierta como cobertura financiera de los proyectos que estoy armando y estoy tranquilo y obviamente quiero seguir creciendo, pero llega un punto en el cual vos decís, ya cuando ya estás en un estado donde vos estás bien, pero ves que toda la gente que está alrededor Sí. se está cagando de hambre, querés de alguna forma ayudar. Y Sí. a mí lo que me pasó en Salta eso fue muy fuerte, de ir a pedir un salón para dar clases gratis, sin expectativa de hacer carrera política, porque no tengo interés en meterme en política, o sea, en un cargo político. No es hacer crédito político y que no te lo quieran dar. Es una locura. Eso es una A locura. mí me pasó mucho eso, que yo estuve viviendo 1 año y medio en Salta, venía de Córdoba, y tuve un shock muy fuerte. Sinceramente, eso creo que se lo comenté a varios acá, me sorprendió la pobreza que hay en Salta. Cómo, o sea, vos salís del centro de la ciudad y podés encontrarte cualquier cosa. O sea,
literalmente yo llegué acá y les comenté que volví triste porque nunca había visto tanta pobreza. La verdad, estoy muy sorprendido. Te quiero hacer la siguiente pregunta, a ver si me la puedes responder. Si tuvieras que resumírnoslo de forma simple, no te interesa la política, lo sé, pero ¿cuál sería tu propuesta de tinte político para incluir todo lo que estás diciendo en la agenda a tratar? O sea, ¿qué te gustaría que se haga? Y para mí, o sea, Recién lo tuvimos a Eugenio acá. ¿Qué le dirías? Eugenio, mirá, me gustaría que hagamos esto. y para mí tienen que empezar por lo más pragmático, que es como, porque hay mucha gente que cree que no, bueno, hay que crear una criptomoneda para Argentina o meterte en desarrollo muy heavy, que hay que entender también la curva de crecimiento exponencial de una tecnología que recién está arrancando. Las cripto, hay un 4% de adopción a nivel global de lo que es criptomonedas. Muy. Entonces está muy verde todavía. Pero empezar por lo más simple, lo que decía Santi, destinar un fondo de la reserva a invertir en cripto, que te genera retorno. O sea, Bukele recibió un montón de críticas en El Salvador, pero con la compra de Bitcoin que hizo El Salvador, Que después además justo creo que subió. exactamente, compró creo que en 30.000. subió, y todo ese margen que le quedó de ganancia se dedicó a construir escuelas. Sí. Entonces estás construyendo escuelas a saco gratis. Y ahora va a crear una ciudad justamente al lado del volcán. Solamente de ingresos de haber invertido en la criptomoneda, que no implica ni un desarrollo tecnológico, ni un cambio de paradigma gigante, porque después ya podemos ponernos a hablar de países nórdicos en Europa. Estonia está llevando todo lo que es blockchain al sector público, Sí. porque si entendés tipo cómo funciona Proof of Humanity o Universal Basic Income, básicamente es un pozo de dinero, donaciones filantrópicas, que se distribuye sin intermediarios. Entonces entre la gente que está adentro se distribuye la plata. Imagínate qué pasaría en Argentina si los impuestos que nosotros pagamos van a un pozo que se distribuye sin intermediarios. Terminás con la corrupción. Y es lo más rentable que puede hacer Argentina. Básicamente sacarle el poder, digamos, al Estado, a una persona que ocupa un cargo político, de tocar los fondos que son nuestros. Entonces, obviamente, Argentina tiene que apuntar, digamos, hacia eso en algún momento, de que el sector público implemente blockchain para que cada vez dependa menos de como la posibilidad de un ser humano ¿no? Del vicio, de la corrupción, de sacar plata. Sí. Sí, que lo implementa blockchain. O sea, yo veo, por ejemplo, no sé, el boletín oficial, una boludez que saben que es la gente que labura acá sabe que es un vicio mío leer el boletín oficial. Pero, por ejemplo, utilizan códigos de blockchain para autenticar. Sí. Sí, creo que sí, ¿no? Autentificar lo que es. Autentificar. Eso. Exactamente. ¿Lo dije bien? Bien. Ahora sí. A través de códigos de blockchain usan para autentificar los boletines oficiales. Ahí Y va. eso se podría aplicar en un montón de lugares a nivel de los programas estatales. Y creo que no me parece ilógico lo que decís. Ahora, me quiero meter un segundito en lo que es brillar. Uno de tus grandes emprendimientos, por así decirlo. Y también teniendo en cuenta que vos trabajás mucho en lo que es la educación digital. Me gustaría que le puedas contar a las personas que nos están viendo qué es brillar, qué opinión tenés acerca de cómo se está desarrollando la educación digital en Argentina después de lo que fue la pandemia. Y después te hago otra pregunta, pero mejor que nos introduzcas con eso. Dale. Bueno, en definitiva, Brillar, como les contaba, primero nace como la idea de hacer una empresa de Estonia que fuera lo más horizontal posible, que fuera lo más accesible posible, con un modelo one for one, que mi idea inicial era, bueno, vendo suscripciones y por cada venta que genero entrego becas. Empecé a trabajar con una ONG de acá de Buenos Aires que se llama Todavía es Tiempo. Y nada, era un modelo que tenía esa perspectiva social de, bueno, genero un ingreso, pero al mismo tiempo estoy generando un impacto, ¿no? Pero lo que me pasaba era que yo vendía mis cursos a 15 euros, que en España los vendía re bien, pero en Argentina no me los podían pagar. Claro, sí. O sea, me escribían a Instagram todo el tiempo, conocidos, y me decían, che, mirá, quiero hacer tu curso de criptomonedas, pero no lo puedo pagar. Claro. Porque 15 euros me significa un montón de plata acá en Argentina. Y llegó un punto en el cual, como nos empezó a generar un poco esa frustración de decir, bueno, el propósito de Brillar es democratizar la educación. Vamos a hacer los cursos gratis.
De uno. y vamos a monetizar por otro lado. Y ahí fue cuando empezamos a caminar, digamos, hacia este camino de generar una organización descentralizada, una DAO. Por eso hicimos todo este rebranding de convertirnos en Brillar DAO y de empezar a meternos en todo lo que es la educación criptofinanciera, que en definitiva tiene como objetivo que seamos una comunidad masiva de gente que apoya la educación accesible, creando nuestro propio token, crear una criptomoneda que sea la Brillar Coin, y creando una plataforma, que esto es un concepto, digamos, es nuevo, no existe todavía en el mundo, pero learn to earn, que sería como aprender para ganar. Sí. Que es algo que, fíjate qué loco, en el mundo de los jueguitos NFT ya está como súper Es algo que- aceptado. Es algo que se lo contás a otra persona. El otro día justo me pasó una conversación así. No podían creer que se pudiese ganar. No pasa nada. Gracias. No creía que pudiesen ganar $60 por estar jugando un juego, $80 por estar jugando un juego. Mirá, pero hablamos, más, en un mucho momento, más, ¿eh? hablamos en un momento de X Infinity que llegó a pagar $1.500 al mes. ahora un Una jugador locura. promedio de Axie Infinity gana $400. Y si jugás un level un poquito más alto, yo soy jugador de Axie, por eso te digo, Mirá, podés llegar a sacar hasta $1.000 al mes. son Y básicamente son... 200 lucas, pesos. lo que está un salario mínimo con el dólar blue. Y son microeconomías autorreguladas que dependen un poco de la especulación financiera de unos cuantos que entran a hacer trading y a hacer plata, que también dependen de una proyección a largo plazo donde se visualiza Axie Infinity teniendo su propio metaverso y generando un montón de activos digitales que hacen que... Yo siempre digo, emprender para mí fundamentalmente se trata de dos cosas: tener oxígeno y generar expectativas. Y lo que pasa con el mundo cripto es que está generando expectativas permanentemente. Entonces eso te permite generar un modelo de negocio como lo que yo estoy proponiendo, que es Learn to Earn, donde al ser un proyecto con un impacto social tan grande, o sea, es cambiar definitivamente el paradigma de la educación para siempre. O sea, en vez de pagar para educarte, te voy a pagar para que te eduques. Vos sabés que le comentaba a él que no, o sea, palabras textuales le dije, no entiendo el modelo de negocio de Brillar DAO, la verdad. Es como medio raro el pagar para que te eduques, pero justamente es el cambio de paradigma que están proponiendo el blockchain y las criptomonedas, ¿no? Es algo muy loco. Inclusive Ubi, hay gente que no lo entiende todavía. A mí me costó entenderlo. Yo sigo siendo andando. Bueno, a mí me costó entenderlo, tuve que leer varios de los papers de Proof Humanity y demás, y varios análisis en YouTube para comprenderlo y decir, bueno, no es una estafa piramidal esto. Es que tenés que entender que, o sea, muchos de estos proyectos son MVPs para lo que puede llegar a ser dentro de 5 años. Pero vos pensás que Ubi, claro, Ubi hoy sobrevive a base de un fondo de dinero que en algún momento se va a terminar. Sí. Pero ¿qué es lo que está intentando probar Ubi? Que justamente se puede tener un sistema donde vos pongas una plata en un fondo de dinero y se distribuya sin intermediarios. Sí. Acá lo que se está desafiando es el paradigma, es el status quo. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta de que esto es real, de que se puede hacer, básicamente la gente va a empezar a hacerse algunas preguntas, digamos. ¿Por qué si yo tengo una de las mayores cargas impositivas de Latinoamérica, también tengo un 50% de pobreza, un 70% de pobreza? ¿Qué pasaría si la plata que yo pago en impuestos a lo mejor se distribuyera sin intermediarios? Más eficientemente al menos. A lo mejor habría menos pobreza, ¿entendés? Claro. Y en ese sentido, lo que pasa con Academia Brillar o Brillar DAO, el modelo de negocio, es parecido. O sea, lo que vos estás haciendo es generar un programa que tiene tanto potencial de crecimiento exponencial a nivel de que en el momento de largar la token, mi idea es ya tener una comunidad muy grande que pueda ayudarme en la campaña de viralización del token. Ya tener inversores que quieran apoyar en el pre-sale de comprar el token en cantidad. Entonces, en ese momento en el que se dispara el token, capitalizás de alguna forma, digamos, el proyecto, podés sacar hasta capital para pagar developers, para desarrollar la plataforma, y después, básicamente, vas como sobreviviendo a base de ir generando
cada vez más expectativa en el mercado, cada vez más adopción, y eso es lo que va como generando capital suficiente para que vos puedas entregar recompensas a los usuarios y que se mantenga, digamos, el modelo estable, digamos. Bueno, no sé si tenías alguna pregunta más para No, hacer. creo que vos ibas a decir algo con lo que acabo de ver en el chat. Sí, queríamos agradecer a Gael que se suscribió. Tenemos Claro, eso es lo que nunca dijimos, pero nada, nos reciben. Primero, nos recibe que tengan una participación activa en el chat, como tuvimos en la entrevista de Eugenio. Ajá. Y también en la entrevista acá con Arturo, que básicamente están apoyando el pensamiento que plantea, excepto alguien que puso Salta va a sacar al país adelante. Bueno. Pero nada, además de eso, algo que le agradecemos, que lo vamos a empezar a decir ahora, es que nos sigan en los Twitter de Debate Hoy para poder llegar a más personas. Actualmente nos están viendo 662 personas, excelente. Pero también si tienen la posibilidad de que se suscriban sería excelente, ya que también nos terminan apoyando para seguir manteniendo y evolucionando el programa, que el año que viene, ya nos quedan pocos programas por delante, creo que 9, pero el año que viene vamos a venir full power, según lo que estuvimos hablando. Vamos a tener estudio nuevo, programación diaria, conductores nuevos. Exactamente. Vos te vas a ir, ¿no? Eugenio se queda con mi puesto. Eugenio se queda. No, pero le queremos agradecer en serio a Gael porque la verdad que bueno, de ser, viste que siempre las primeras personas que confían en un proyecto siempre son las más difíciles de conseguir y cuando se puede. Bueno, vos lo sabés, esa gente que te apoya desde el inicio se valora mucho más porque es literalmente alguien que está confiando en tu trabajo, así que es más, muchas gracias. Ahora te vamos a pasar las redes de Política Hoy y escribirnos al privado. ¿Ya están? Perfecto, ahí están. Ahí están. Escribirnos a las redes de Política Hoy en Instagram, Gael, que vamos a charlar con vos. Así que, y para hacerte la última pregunta, Arturo, la verdad fue muy interesante la charla. ¿Cómo es, más en tu ámbito de especialización y lo que va a tu grado también, cómo es la educación en Argentina y si tenés planes en el futuro de incentivar mucho más inclusive lo que es acá la educación que vimos el informe de lo que fue la UNESCO, que dio una de las peores cifras históricas de lo que fue la educación argentina en comparación a otros países de la región. Entonces, ¿cómo, para concluir todo el marco de lo que estuvimos charlando, puedes hablar sobre eso? Vale. Primero, para mí es muy fuerte lo de tu proyecto porque ya llegó un punto que siento que ya no es mío. Okay. Y creo que eso es algo muy lindo de la descentralización, que como es replantear el paradigma de emprender o de crear una empresa. El objetivo de Nadado es que en algún punto llegue hasta tomar una conciencia propia donde el founder ya ni siquiera sea como... es solamente quien lo impulsó, ¿no? Exactamente. Y eso es hermoso porque te da la oportunidad de que haya una democracia como directa, una democracia mucho más tangible a través de la gobernabilidad de un token. Y yo creo que el futuro de la educación y de todo en general va a tender hacia esa descentralización. O sea, cuando vos tengas que elegir entre una aplicación top 1 del mercado para pedirte un taxi que es de una empresa estadounidense, no digo el nombre, la marca, o una descentralizada donde no te cobra ningún dinero, digamos, extra para el intermediario, Comisión, claro. vas a elegir siempre la descentralización. Y cuando la gente empieza a entender esto, va a cambiar la forma de organizarnos a nivel de paradigma de lo que es Estado-Nación, de lo que es empresa, de lo que es... Va a cambiar todo, se terminan los bancos, se termina... Justo acaban de preguntar sobre eso. Exactamente. ¿Cómo ves la tokenización del futuro? Porque parece que la economía se va a basar en eso, los tokens privados. Gracias a Oti por la pregunta. Muy buena. Muchas La descentralización y demás. Como por ejemplo, lo voy a decir yo, como Uber puede competir con una empresa que no te cobra por una comisión, por ejemplo, Rappi te cobra una comisión del 25%, que es altísimo. O sea, ¿cómo ves vos el futuro de las tokenizaciones? Es que no pueden competir y es algo inevitable. O sea, la descentralización es un proceso inevitable. Y por eso también yo creo que hoy en día, como actores que tienen el poder centralizado, sea Estado, sea Silicon Valley, sea top 5 de empresas más
valuadas del mundo, lo que están intentando hacer es frenar esta descentralización y se está frenando mucho incluso a través de la censura. O sea, hoy todos los canales que utilizamos para hablar sobre cripto o descentralización son canales que están gestionados por un algoritmo que está programado por las empresas más valiosas del mundo. Claro. Entonces, probablemente estamos ante la censura más importante que haya habido en la historia de la humanidad, porque es una censura silenciosa. De todas formas, yo creo que es inevitable, porque se está empezando a correr la información a través del boca en boca, y va a pasar lo mismo que pasó en Internet, que hace 20 años, ni en pedo, ninguno de nosotros estaba acostumbrado a tener un celular en la mano con Internet, o a tener computadoras conectadas, o a estar viéndonos desde Twitch. Y de repente en 20 años es como que estás interactuando con internet casi 12 horas. Hay una por frase día, que me encanta digamos. que dice: el futuro va más rápido de lo que puedes pensar. Exactamente. El progreso no se puede Y yo detener. creo que también, bueno, la pandemia agilizó mucho todo esto y obviamente a la educación argentina nos agarró mal parados, que era lo que vos me preguntabas, Sí. de que quizás no estábamos preparados para pasar a un modelo 100% digital, ¿no? Claro. Pero bueno, creo que en ese sentido es más que nada aprender, digamos, de los errores que han pasado en este último año, como no verlo como una excusa o como algo que nos frene, empezar a pensar en modelos híbridos, porque yo no creo que la educación presencial se vaya a terminar, por eso estoy buscando salones en Salta, Claro. para llegar incluso a los sectores más vulnerables que por ahí no tienen tanto como capacidad de meterse a hacer un curso en internet, digamos, por más de que sea gratis. Hay pibes que tienen el curso gratis y que simplemente porque no se van a hacer el tiempo o no están acostumbrados a la dinámica o mil cosas, laburan, tienen hijos, lo que sea, no se van a hacer el tiempo. Yo creo que es ir aprendiendo de los errores. Creo que los educadores argentinos tenemos un talento increíble y siempre que voy al mundo siempre hablo zarpado de la gente, de los argentinos, porque siento que la pasión que tenemos como comunicadores, y los veo también mucho en ustedes, que se nota que les encanta lo que hacen en este programa y Más o menos, más o menos. y no sé, ¿viste? Creo que eso es un talento muy importante. Y más allá de las dificultades que hayamos tenido en la pandemia, que sí, a todos nos agarró cagando sin papel la pandemia, o sea, la educación también. Creo que es momento ahora de adaptarse, de aprender de los errores y empezar a caminar hacia ese horizonte descentralizado donde la educación es un papel fundamental. De bueno. O sea, porque te digo, si ni siquiera los tipos que nos están gobernando entienden el nuevo paradigma financiero global, ¿qué le podés pedir al resto de la gente, no? Y también eso, ¿no? Como qué papel juega en la soberanía global el hecho de entender las finanzas globales. ¿Cómo puede ser que un diputado nacional no entienda hacia dónde va la economía del mundo? O sea, ¿cómo vas digamos, a velar por los intereses de un país si no tenés contexto económico global? Eso es una locura. Y por eso te digo, todos tenemos que asumir un rol crítico en educarnos, en divulgar, en tomar esa proactividad de decir, no sé, soy diseñador gráfico, no importa. Tenés que saber sobre economía, tenés que saber sobre cómo gestionar tus finanzas. Artur, te tengo que cortar porque si no, no llegamos a hacer el último bloque. No, Perfecto. Pero fue una tremenda entrevista, creo que a mí que ya estoy bastante acostumbrado a que leo bastante y demás, como que me trajo ideas que me puso un poco en jaque, entender el modelo de negocio básicamente. Y nada, ya me voy sinceramente con ganas de investigar más. Sí, además esto con una birra, no sé, si no estábamos en cámara, inclusive esto seguía. Sí, Pero sí, obvio, pero bueno, lamentablemente, hay horarios que por tenemos favor, que respetar. así son los- Encantado. Te agradezco Muchas gracias por la invitación. mucho, espero que puedas volver en algún No, momento. Muchas gracias, El año que viene será ya, porque ya nos queda poco. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un corte? ¿Seguimos con el rumor directamente? Yo diría un pequeño corte Un y después minuto. seguimos con los pequeños. Bueno, dale. Chao, hablamos.
y así se revoluciona el sistema financiero mundial. Con el comunismo. Bueno, volvimos. Estamos de vuelta con el último bloque. Cerramos. 2 entrevistas tremendas. Sí, guacho. Un poco, te quedé así como medio cruzado con... Estuvo lindo. Estuvo muy lindo, Estuvo fuera de muy joda, lindo. si se quiere, me trajo muchas cosas para investigar. Quedé con muchas ganas de informarme, para ser sincero. Ah, o sea, no estás informado. Podría estar mejor informado, lo tengo que admitir. Siempre se puede estar más. Siempre se puede estar mejor informado. Eh, Bueno, ¿qué se viene ahora? Se viene una sección que no la habíamos hecho antes. Exactamente. Eh, Que deberíamos empezar a hacerla, posta, me gusta Deberíamos mucho. empezar a hacerla. Sí. Y es que, digo, no es lo mismo tuitear cuando sos una persona o sos un don nadie a cuando tenés ciertas responsabilidades. Exactamente. Tanto que tenés a cargo una empresa o tenés a cargo nada más y nada menos que las riendas de un país. Exactamente. En este caso, vamos a reaccionar en nuestra nueva sección, La política en redes, los tweets de Alberto Fernández antes de ser presidente. Sí, señor. ¡Bravo, bravo, bravo! Es más, Ya se me viene un par a la memoria, o sea, me acuerdo de un par y digo, no, este va a estar buenísimo esto. a mí me encanta que muchos familiares míos me han criticado porque yo los he subido algunos a mis historias de Instagram. Ajá. Y me han dicho, pero no te das cuenta que es un desastre. Me chupa un huevo, me hace cagar un montón de la risa. Buenísimo. Así que vamos a empezar a reaccionar, pero los tweets antes de ser presidente, justamente. Obvio. Que Alberto le chupaba todo un huevo. Que no era ni siquiera candidato. No era Porque ni siquiera después candidato. de renunciar como jefe de gabinete de... Perdón, estaba con Cristina. El jefe de Claro. gabinete de Cristina. Ujú. Estuvo casi más de una década desaparecido de la política. Sí, se limitó más a su parte de armador político Sí, exactamente. y de operador, en cierta manera. Exacto. Bueno, ahí tenemos... ¿Querés leerlo vos? Bueno, acá está uno de los primeros tweets. Esto es de una cuenta que se llama Alberto Puteador. Armaron un bot con los mejores tweets de Alberto puteando, Ahí va. que son un montón. Acá dice, ¿sabes cómo se llaman los que escriben mal? Ignorantes. ¿Y sabes cómo se llaman los que no entienden ironías? Necios. ¿Y sabes cómo se llaman los que no ven la realidad? Antiperonistas. 3 condiciones que cargas. Ojalá te cures. Sé feliz. Lo Uf. que te cuesta. Boludo, mirá la cantidad Te pega de- por todos lados, es como que no te deja esquivar nada, básicamente. Mirá Te la- dice ignorante, necio y antiperonista. Tremendo. Pero además, mirá la cantidad de me gustas que tiene un bot. Claro. Un bot. O sea, Tremendo. la gente lo reconoce. Es que es muy gracioso ver el presidente que hoy te habla de hacer diálogo, de, no sé, tener una buena vibra, como te cagaba piña, básicamente. Mira, ahí va otra. A ver. Uy, otro boludo con cara de boludo que dice boludeces. Debe ser un boludo. Ese es buenísimo. Es buenísimo. Ese y el de la sopa de boludos son los mejores. Y dice, no lo tomes a mal, hoy había hecho una excepción. A los boludos los atiendo los miércoles de 17 a 20. Volvé entonces, pedí turno, no te olvides. No vaya a ser que te quedes sin respuesta por boludo. Es buenísimo. ¿Y sabes por qué termina a las 20 horas? Porque después me debate hoy, viejo. Bueno. Estuvo muy bien. Bueno, Mal. Estuvo muy bien. no, boludo, ¿sabés qué es lo peor? Es que yo no me la esperaba. Dije, uy, ¿qué, boludo? Tío, se me vino a la mente... A pesar de que era algo importante. Se me vino a la mente que la hora de Macri empezaba a ver Netflix, Claro, ¿viste? claro. No, es muy Oh. bueno. muy Ah, no bueno. sabía que él había sido el que le puso Pero, Pajert a... además el detalle está verificado. O sea, esto es 2013. es la cuenta Alberto Claro, Fernández. claro. Mirá, yo pensé que Pajert había salido en el 2019, ponele. No, es Alberto Fernández en 2013, o sea, ya se conocían desde bastante diciéndole José Luis Espert, o sea, lo robó a Espert y le dijo, Pajert, si fuera vos no hablaría. ¿Recordás cuántas boludeces predijiste? Cállate, Pajert. El mejor apodo de Pert sin duda Pero alguna. además que quedó en la posteridad. Bueno, se dice ahora, o sea, ¿Se dice? bueno, no sé si tanto la gente que no es liberal, pero en el nicho de los liberales decimos callate, Pajert, por ejemplo. Mirá, o sea, se sigue manteniendo eso. No, está más vivo que nunca. Mamá. Ahora vamos a ver el siguiente. A ver qué nos depara la sorpresa. Ah, bueno, este lo incluí porque estaba Alberto Fernández con Juan Román Riquelme. Pero Riquelme de boquita, no me gusta esa foto. Y bueno, pero era la última etapa de Riquelme. Sí, Fue sí. cuando Juan Román Riquelme hizo ascender a primera a Argentinos Juniors en la Los última últimos etapa. partidos antes de retirarse. Así que mira, un Alberto rejuvenecido, digo. Y flaco. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe la producción acá? Antes de pasar por la presidencia, Alberto.
Antes de pasar por la presidencia, tal cual. A ver, vamos a ver el siguiente. Mira, 6, 7, 8 personas nos están mirando. Es una señal, boludo. ¿Es un mensaje subliminal Se acaso? peronizó todo. Bueno, acá un chabón le pone, che, pobre el maltratadito. Ahora se sienta en la falda de Mañeto para que lo consuele. Y de premio cobraba 25 lucas de Repsol. Y Alberto le pone, uy, otro boludo con cara de boludo que dice boludeces. Debe ser un boludo. Es buenísimo. Ah, esa es la respuesta del Es tuit, buenísimo. digamos, No, su habilidad para responder tweets fuera de joda es Es que, muy alta. perdón, hay gente que va a Twitter. Yo veo un par de economistas a veces que yo no sé qué onda, si laburan o no, si están muy al pedo. Yo creo que están más al pedo que otra cosa. Pero en Twitter no se responde con argumentos. No, No, no claro. se discute con argumentos. Ojo, es muy informativo Twitter, pero también tenés que tener un sentido de la ironía muy alto. Hay que tener Si no, la pasás por el orto. Sí. Mira, este lo busqué y es Alberto bardeando Vudú. Dice, Fue su época anti-kirchnerista esa. claro, 2014. Si Vudú se hubiera dedicado todo el tiempo a jugar al Sudoku, hubiera hecho menos daño. Y ahí, Vudú jugando. Claramente. Que no sé si Ay, está jugando al Sudoku. ¿Qué puesto estaba ocupando Vudú ahí? ¿Presidente de la Cámara? Era vicepresidente. Entonces Claro. estaba presidente del Senado. Del Senado. Mira, esta es Esa es la mejor por lejos. Hacete hervir y toma esa sopa. La sopa de pelotudos es el mejor antídoto para la pelotudez aguda que padeces. Es buenísimo. Tremendo. Sopa de pelotudo. Che, re bardero, Alberto. Re bardero. Bastante. Igual el banco, ¿Quiere venir Ah. la productora a reaccionar al No, vivo? no. Ah, está bien, está en los controles. No, yo banco que tipo te sepas ubicar si sos presidente, no bardear así. Pero cuando no tenés un cargo ejecutivo, o sea, sos una persona más en Twitter. Banco mucho. Y Twitter es una guerra constante. Lo que sí no banco de el manejo que tuvo Alberto Fernández con respecto a el manejo de su cuenta en presidencia es que ante ciertos momentos claves en los que se jugaba un poco, no hechos parteaguas, pero sí como que le ponía me gusta a ciertos Sí. tweets en momentos que tal vez eran como medio complicados y que no sumaban. Yo me acuerdo de un tweet, que no me acuerdo si lo tuiteó él, que creo que lo tuiteó él, que le dijo gordito lechoso a Jonathan Viale. No, no, Sí, creo que se lo había escrito él. no, pero le puso me gusta, creo. No, o fue un retweet o lo escribió él. Pero Ok. me gusta, no. Fue retweet. Ah, fue No, lo retweet. escribió retweet y le puso like. Ahí va. Hijo de puta, boludo. No, es buenísimo, es buenísimo. Bueno, a ver. Este era el de tomar esa sopa. No sé cuántos teníamos. Yo creo que puse como 9. Orgulloso. Mirá, orgulloso de mi militancia. Usted no puede decir lo mismo. Te lo estoy grabando para que no lo Ok, lea porque ok. es muy gracioso. Este fue uno de los que más me hizo estallar. Básicamente estaba discutiendo con alguien que era militante de Franja Morá, que Franja Morá, Sí, histórica. la organización Sí. radical universitaria por... Que gobierna todas las universidades, básicamente. Claro. Y que se había pasado la militancia más del PRO. Ujú. Y el chabón le responde a esto que decía, orgulloso de mi militancia. Alberto Fernández le responde, orgulloso de dejar franja morada para hacerse macrista. Es como separarte de tu mujer para casarte con tu suegra. Qué pelotudo. Muy bueno. Es muy Está bueno. muy poco sobrevalorado. Y, o sea, no. Este es buenísimo, lo busqué Sí, especialmente es buenísimo. Pero tipo, o sea, ¿sabes qué me hace acordar? A ver. Hablemos sin saber de. de sin codificar. Sin codificar, te juro. Muy bueno. Este lo pusiste, lo retuiteaste hoy. Es buenísimo. Me reí más de lo que debía. Este es básicamente tipo Alberto Fernández bardeando a Fernando Iglesias, cuando no, o sea, Como siempre. le pone, ¿dónde está el dipuenergúmeno Fernando Iglesias para comentarnos cómo Macri está llevando un exitoso programa? Se ríe. Ahora no está para burlarse de todos nosotros. No, perdón, no puedo leer, boludo. Veo las fotos. Es buenísima, el mono ese, boludo. Dipo energúmeno me encanta. Igual, perdón que diga esto, ¿no? Pero Iglesias da para salir a cruzarlo y decir, dale, hermano, bajó un cambio, un toque, boludo. Ay, Dios. Es buenísimo. ¿Ya está? ¿Esos son todos? Esos son todos. Es un crack. Tendría que ser una estrella de Twitter, Alberto Fernández. Ay, Dios. Acá Andina no coincide con nosotros y pone reír para no llorar. ¿Vos qué opinás? ¿Qué dice Andina? A ver, yo siempre me pregunto de quién carajo asesora al tío. Bueno, hay que recordar que esto es previo a. Claro. Previo, o sea, del 2003 hasta el. No sé cuándo. 2008, 2009. No, re bardera Victoria. Andina. Bueno, pero recordemos solamente para poner en contexto que fue desde el 2010 por ahí
hasta el 2018 los tweets que subimos, algunos del 2013 si no me equivoco. Sí. Pero es no Alberto como presidente. Pequeña aclaración nada más. Claro. A mí me gusta que se peguen en Twitter, te soy sincero, me río muchísimo cuando... Y es más, cuando cuando se empiezan a pegar distintas personas políticas, sí lo que se leen todos los hilos, por no hay que tengan 70 tweets, porque me gusta mucho. Es más, me comprometo la semana que viene y vamos a hacer una sección inclusive mucho más larga que esta. A ver, Con, los No. mejores cruces. así como en los programas de hip hop que yo en una época que tenía cuando hacía freestyle y todo eso, que se hablaba sobre los beef, ¿viste? Conflictos entre raperos. Sí. Bueno, vamos a hablar conflictos políticos que se hayan dado en Twitter. Así como el de José Luis Esper con Alberto diciéndole básicamente pajer por pajero. Porque básicamente Esper tenía un par de tweets diciendo quiero tetas o... Sí, medio random ese periodo histórico de Esper también. Sí, que es un personaje. Pero te voy a traer la semana que viene... Uy, pará, se me acaba de Bardos. ocurrir algo. Uy, ¿Sabés qué te propongo? Que sería genial. No es A un ver. agente político, pero yo soy hiper fanático. Los mejores tweets de Carlos Maslatón. Serán traídos también. Es lo mejor. Yo puedo estar, a veces, no sé, cuando estoy aburrido me pongo a leer y puedo estar una hora leyendo sus tweets. Serán traídos también. Vamos Ok. a traer beef y vamos a traer a Carlos Maslatón. Políticos en Twitter, básicamente. Es más, vamos a traer a Carlos Maslatón como entrevista. Estamos ahí remándola para hacerlo. Perdón, Carlos Maslatón está a... Estamos acá nomás, tiene Está que a cruzar 7 un par de cuadras. cuadras, sí. Si no viene es un pajero. Si no viene este año, sí o sí nos comprometemos a traerlo el año que viene, por más que tengamos que secuestrarlo básicamente, porque vivimos trabajamos a un par de cuadras. Mirá, No le cuesta nada. Acá dicen invitada a Cynthia Houghton. El tema es que no entró a la Cámara de Diputados, ¿viste? No estaría mal, la verdad. No soy muy fanático de Cynthia No. Houghton, pero tiene un perfil, o sea, representa a personas. Sí. El tema es que eso, ¿viste? ¿No pensás que no representa a nadie? No, acá... Tiene un par de cientos de miles de votos. Sí, pero Cynthia Fernández también, boludo. A los 80 centavos representa Cintia. Acá Jotonista está muy jotonista. Pero es referente política nacional e internacional. Mirá. Bueno, creo que es un buen momento para terminar con el tweet. Sí, totalmente. Ya acá se desvirtuó todo. Creo que a quien le tenemos que agradecer más que a nuestra gran productora enmascarada, que siempre nos hace el aguante, que la amamos, a nuestro gran productor, Marco Cerú, Exactamente. a Contreras del Olmo, no voy a decir el nombre de pida porque creo que pongo en riesgo su integridad, porque se habla. Estuvimos peleando recién detrás de cámara, pero Epa. ayudó. Pero le queremos agradecer más que nada a Gael Arean, que se suscribió con Prime, que nos tiene que hablar a las redes de política. hoy. Exactamente. Así que les queríamos adelantar eso, que el miércoles que viene va a ser feriado, así que no vamos a estar transmitiendo. Sí. La productora enmascarada festeja, está así, ya se está viendo el champán. ¿Me quiere trabajar más la productora enmascarada? No, sí, le vamos a echar. Sí. No, pero después nos quedan otros 2 programas más y nos quedan 7 programas del mediodía antes de que termine todo el año Exactamente. y que nos veamos de vuelta en febrero. ¿Cuándo terminamos? Terminamos el miércoles 22. Miércoles 22 de diciembre, nuestro último programa. Obviamente seguimos manteniendo, excepto el miércoles 15, lunes, miércoles y viernes. Lunes y viernes al mediodía, 13 horas, con un perfil más informativo, hablando de la política y la finanza que se va desarrollando en el día a día. Y el miércoles, debate hoy, The Night Show. Tal cual. Así que nos pueden leer tanto en politicahoy.com, debatehoy.com. Ya las Bueno. redes las ha puesto. Dollarhoy.com. Pero bueno, Dollarhoy.com, perdón. Estamos quemados ya. sí. Además yo con la birra encima. Ya empieza a pegar. Pero nada, muchas gracias por acompañarnos en esta hora y cuarto, perdón, 1 hora y 45 minutos. Bastante, con 2 entrevistas tremendas, la verdad. Creo que las 2 personas tienen varios recortes para hacer y subir a sus redes. Sí. Porque tanto Eugenio dándonos su visión política, que la verdad a mí me pareció bastante interesante, y Arturo, que la verdad me puse en jaque varias veces, está tremendo. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Y nada, la idea es, ya nos quedan pocos programas del miércoles, pero el año que viene, como habíamos dicho, la idea es tener más fuerza. Esta era una primera prueba. Ya el año que viene con mucho más empuje, con mucho más, una escena más preparada,
con productores que tengan ganas de trabajar. y nada, con muchas pilas, así que vamos a cerrar el año con todas. Totalmente. Así que, guacho, antes de Siempre un placer trabajar con vos, hermano. un placer y muchas gracias a quienes nos estuvieron viendo. Los vemos a el quienes- viernes. Tal cual, a quienes comentaron y a los que no, que se vayan a la puta madre. Así que nos vemos todos. Chau, Nos chau. vemos el viernes a las 13. Chao, chao. Los queremos.